Nos vamos hasta Chile para hablar de la presentación de este primer informe que caracteriza al crimen organizado. Todos los detalles, Lucía López lo muestra adelante. Hola, ¿cómo estás? Mira, me encuentro en la Fiscalía Nacional. Aquí la Unidad de Crimen Organizado, en conjunto con la División de Estudio, presentó un primer informe que caracteriza el crimen organizado. Y ahí el narcotráfico tiene un rol clave. Lo vamos a conversar con el jefe precisamente de la Unidad de Crimen Organizado, Ignacio Castillo. Director, muchas gracias por conversar con nosotros para toda Latinoamérica de un tema que es clave para la región completa. En particular, ¿qué nos arroja este informe? Bueno, este informe, que es el primer informe que se hace desde el Ministerio Público para caracterizar el crimen organizado, y básicamente los negocios ilícitos, ¿cierto?, que se relacionan con este fenómeno, da cuenta de varias cosas bien relevantes. La primera de ellas, como tú bien dices, es que el tráfico de drogas se manifiesta, ¿cierto?, como el principal negocio ilícito, que a su vez también se asocia, ¿cierto?, a otros delitos vinculados también con el crimen organizado, como son desde luego los delitos de la ley de armas, extorsiones, secuestros y obviamente también los homicidios. Ahora, lo importante es decir que este es un primer esfuerzo del Ministerio Público que abarca un tiempo bastante largo, ¿cierto? Un estudio que va del 2015 al 2023. Y eso por una razón bastante específica. Primero porque no había habido en el Ministerio Público un estudio de esta naturaleza, habían habido otros vinculados solo a drogas, y porque el fiscal nacional Ángel Valencia nos pidió hacer un esfuerzo, ¿cierto?, para poder tener un mapa de lo que es el crimen organizado, de lo que ha sido la evolución del crimen organizado en un periodo largo, pensando principalmente en dos fenómenos que podían alterar la muestra, ¿cierto?, principalmente la pandemia y por otro lado el así llamado estallido social. Entonces, es un estudio que de alguna manera nos permite ver también cómo Chile fue cambiando en este periodo de tiempo, y eso es muy interesante. Porque si uno mira las primeras fotografías, es decir, las fotografías del año 2015 hasta el 2017, uno advierte, ¿cierto?, que Chile, efectivamente, el tráfico de drogas, y esto es usual en todos los países de Latinoamérica, se constituye en el primer mercado, primer mercado ilícito, ¿cierto?, en relación con el crimen organizado, pero luego va cambiando durante este tiempo hasta el año 2023. ¿En qué sentido va cambiando? En que va ganando terreno el microtráfico en el contexto del crimen organizado y junto con el microtráfico, como lo decía recién, una relación con distintos delitos anexos que son efectivamente los que han generado mucha sensación de inseguridad por parte de la población. En Chile, para ver también cómo se relaciona con lo que está pasando en otros países de América Latina, ¿cuáles son las drogas que más se mueven en ese mercado y cómo desde la pandemia en adelante también ha ido cambiando precisamente la penetración de drogas como por ejemplo el fentanilo y otras sintéticas? Bueno, yo diría que la principal caracterización que hemos visto en este tiempo es que de alguna manera se ha advertido una leve tendencia, ¿cierto?, en las incautaciones de cocaína, y en cambio han ido creciendo fuertemente las incautaciones, por un lado, del cannabis sativa, ¿cierto?, principalmente, y esto es importante por lo que tú recién decías a propósito del tema de la pandemia, el crecimiento del cultivo en algunas zonas geográficas de nuestro país, pero también, ¿cierto?, la penetración de ciertas drogas sintéticas. El fentanilo es una de ellas, ¿cierto?, pero principalmente el fentanilo líquido, pero también nos preocupa mucho el crecimiento de la ketamina. La ketamina tenía un crecimiento exponencial bastante importante y es una droga que causa, ¿cierto?, un daño a la salud pública muy relevante, pero también otras, como por ejemplo la metanfetamina, en general todas las minas, ¿cierto?, como también el hecho de el éxtasis también es un tema preocupante. Es decir, ha ganado terreno en relación a nuestra criminalidad organizada las drogas sintéticas, y eso es efectivamente un tema sobre el cual hay que tener una mirada desde la persecución penal especialmente atenta. ¿El crecimiento de la penetración de las drogas sintéticas está relacionado con Chile como un país productor o sobre todo con Chile como un país consumidor? A ver, esto es muy interesante porque lo que yo explicaba recién, cuando uno mira la foto de Chile entre el periodo de 2015 y 2017, pero seguramente esto se veía hacia atrás, era que Chile
desde luego teníamos crimen organizado y teníamos crimen organizado en materia de drogas, pero principalmente se miraba, digamos por así decirlo, a Chile como un país de paso, de tránsito, que por un lado servía para que pasara la droga, ¿cierto? Y pudiese irse a otros continentes, principalmente hacia Europa, o bien para utilizar a nuestros puertos, principalmente en lo que era la limpieza de la ruta, para que droga que venía de otras partes pudiera seguir su camino hacia algunos puertos europeos, ¿cierto? Lo que uno ha visto en el último tiempo, principalmente en el caso de las drogas sintéticas, es que Chile está teniendo un mayor nivel de consumo, ¿cierto? Sobre todo de este tipo de sustancias, y por lo tanto entonces estamos pasando a tener mucha penetración de esta droga y además también teniendo la capacidad de producirla, como es especialmente el caso, ¿cierto?, de la marihuana, y marihuana de alto nivel de calidad. Sí, es importante explicarle también a la audiencia que a veces no sabemos si de manera ingenua, desinformada, separa el consumo de los delitos graves que estamos viendo ¿no es cierto?, en los noticieros permanentemente, la información que entrega la Fiscalía. ¿Cómo se relaciona el consumo de estas drogas con esos delitos? Cuando se relaciona el microtráfico con el crimen organizado, ¿es por qué? ¿Qué tipo de delitos se están cometiendo relacionados con el consumo de drogas? Bueno, eso es bien importante porque detrás del consumo, ¿cierto?, está en principio, en general, digamos, perdón, el microtráfico. Y el microtráfico, a diferencia de lo que uno veía también en esta caracterización de hace algunos años atrás, dejó de ser en Chile un microtráfico, por así decirlo, que estaba determinado por ciertos clanes familiares que, por así decirlo, tenían generaciones de actores vinculados con el microtráfico, pero que tenían más o menos definidas las zonas territoriales en las cuales ejercían, ¿cierto?, esta función, ¿cierto?, este negocio ilícito, a un tipo de microtráfico que en general está mucho más vinculado a una multiplicidad de delitos. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque está asociado a un control territorial muy violento, ¿cierto?, donde hay bandas que disputan el control para poder tener mejor acceso a esa demanda de consumidores que quieren droga. Por tanto, ya no está esa figura del microtráfico como esa persona que estaba en la esquina, ¿cierto?, que era de alguna manera una forma de vivir. Hoy día son verdaderas organizaciones que se encargan del microtráfico y que al controlar el territorio para realizar ese negocio ilícito, realizan otros, como por ejemplo las extorsiones, los secuestros, los homicidios, hay tráfico de armas, ¿cierto? Y eso efectivamente se ha visto también en lugares urbanos densamente poblados, en sectores, por así decirlo, también muy vulnerables, como por ejemplo Tomas o asentamiento, y eso efectivamente causa, ¿cierto?, no solamente un problema de inseguridad, sino que también afecta la posibilidad de que el Estado llegue también a esos sectores. ¿Cómo se relaciona esto con lo que sucede en Latinoamérica? Y se lo pregunto desde dos perspectivas. Uno, las bandas que hoy día se están disputando territorialmente en Chile, el mercado de la droga, ¿son bandas locales o son bandas que vienen o se conectan con otras partes de la región? ¿Y cómo se relaciona también el tipo de narcotráfico en Chile con lo que se está observando? Y me imagino que hay colaboración de información ahí con el resto de los países de Latinoamérica. Sí, mira, yo diría, y esto es una muy buena pregunta, porque no hay que olvidar que este informe caracteriza el crimen organizado entre el 2015 y el 2023, como decía, pero y por tanto el próximo año tendremos que hacer el esfuerzo para ver qué es lo que está pasando o qué ha pasado en el 2024. Y la pregunta es muy buena porque si uno mira hasta el 2023, probablemente lo que observa es que hubo una penetración de organizaciones criminales transnacionales, ¿cierto? O de origen, ¿cierto?, transnacional, que de alguna manera vino a cambiar la morfología criminal en esto que estábamos conversando del microtráfico, del tráfico de pequeñas cantidades. Pero lo que uno observa, insisto, tendremos que verificarlo, ratificarlo el próximo año, es que hoy día hay una competencia también con organizaciones nacionales o con grupos nacionales que enfrentados frente a esta rivalidad han asumido también posturas más violentas y más uso de armas, más control territorial y más violencia. Solo me queda cerrar con dos o tres recomendaciones que surgen a partir del informe. ¿Dónde hay que poner más énfasis en el control? Yo quisiera, bueno, desde el punto de vista de la droga, desde luego tenemos que hacer mucho trabajo territorial para recuperar los espacios, ¿cierto? Recuperar cada uno de los lugares, recuperar los asentamientos, recuperar los lugares donde la gente, sobre todo más vulnerable, está, para quitarle esos espacios a estas organizaciones criminales. En eso el Ministerio Público, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, ha sido especialmente enfático en las regiones donde se ven estos fenómenos para que tengamos intervención desde la persecución penal en ese ámbito. Hay obviamente otras iniciativas que deben tomarse desde el punto de vista preventivo,
educativo, el punto de vista de que el Estado tiene que estar presente en ese lugar. Desde el punto de vista, porque esto es el microtráfico, pero nunca hay que olvidar el tráfico grande, el tráfico, por así decirlo, el tráfico de grandes cantidades que principalmente se da en el ámbito de los puertos, porque efectivamente ahí es donde está mucho del dinero importante que se maneja en relación con este negocio ilícito, y en eso también el fiscal nacional ha dispuesto la creación de focos regionales, ¿cierto? Interregionales, perdón, de persecución penal especializada en puertos, y estamos trabajando en eso, pero saliendo del tema de la droga, tenemos que ver el tema de los homicidios. Ahí está el proyecto ECO, que es un proyecto también de este fiscal nacional, enfocado específicamente al tema de los homicidios, los secuestros. Tenemos un tema como país, que es que hoy día nuestras cárceles están cada día estamos logrando detener a estas personas y ponerlas en las cárceles, y eso es un desafío de país, porque son personas, son condenados o imputados condenados que el día de mañana van a querer tener control también de esos espacios, de la cárcel, y por tanto hay que también arrebatarles la posibilidad en ese ámbito, y para lo mismo se ha creado también focos de persecución carcelaria. Y yo diría una cosa que no puedo no decirla, dejando de lado la droga, otro mercado ilícito muy importante es el mercado vinculado a los delitos contra la propiedad. Los robos, las receptaciones, principalmente los vehículos. ¿Y por qué digo los vehículos? Porque en ese ámbito el informe da cuenta de que sobre todo la receptación y el robo de vehículos es un espacio de negocio de actividad de iniciación de los adolescentes y de los jóvenes en el mundo de la criminalidad organizada. Ahí también hay que poner atención desde el punto de vista de la prevención, la reinserción laboral, la recaptura de los adolescentes para que se reintegren al sistema educacional, pero también desde el punto de vista de la persecución. Perfecto. Ahí tenemos un desafío. Muchas gracias, Ignacio Castillo, director de la Unidad de Crimen Organizado, contándonos más detalles de lo que es este primer informe de caracterización del crimen organizado. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Adelante.